crecer es darse cuenta que el tiempo corre y vos tenés que ser más rápido. Bienvenidos a todos a este video. Vamos a hablar de un tema bastante complejo, complicado e interesante. Interesante, ojo, no me maten ahí porque dije no dije i. Bueno, el chabón se sentía reatacado, ¿no? Bueno, crecer, sabemos que es madurar, sabemos que es tomar las cosas con responsabilidad y sabemos que el tiempo no es para siempre. Entonces, vos que estás queriendo escuchar este tipo de videos, este tipo de contenido, te invito a quedarte porque vamos a hablar acerca de todo esto, ¿sí? Así que vamos a comenzar ahora sí con esta charla. Y bien, entonces el tiempo, o sea, yo te hago así y el tiempo va pasando. Cada segundo va pasando. Vos mirás este dedo y el tiempo sigue corriendo. Entonces, tenés que tener cuidado con lo que vos te concentrás, con lo que vos estás invirtiendo tu tiempo. Yo hice un video de esto, no importa si lo viste, si no lo viste. O sea, si lo viste, me alegro mucho. Y si no lo viste, bueno, estás viendo este. Pero digo, el tiempo está pasando. Vos decidís a quién estás escuchando, en qué haces con ese tiempo y con qué aprendés ese tiempo. Porque claro, nos pasa que nos olvidamos muchas veces del tiempo porque hacemos cosas, ¿viste? O porque quizás no hacemos nada. Nada me refiero a scrollear y no hacer nada con ese contenido. ¿Entienden? Y digo, hay que ser consciente con lo que nosotros estamos involucrándonos en el tiempo que estamos a disposición, tiempo y espacio. Entonces digo, si nosotros nos concentráramos, no te digo el 100%, pero te digo la mayor parte del tiempo en aquello que nosotros queremos mejorar, digo, el potencial que podemos tener pero es significante. Y nos pasa que, no digo todos, pero puede pasarte que existan las distracciones, que exista no, en 10 minutos lo hago, no, mañana mejor, no, recién el lunes arrancando capaz que me organizo mucho más. Te puede pasar eso, claro que sí, nos puede pasar a cualquier persona eso de la procrastinación y, y bueno, está bien, pero ojo con que el tiempo no se te pase, ¿sí? No es lo mismo decirte que ya es tarde. No confundamos este mensaje. Nunca, para mí nunca es tarde. Siempre se puede aprender. Lo importante es que vos seas consciente de que hoy el tiempo está corriendo. Solo eso. Este mensaje es solo eso. Y estás en el mejor punto del video. Vuelvo a decirte, lo importante es que te estés dando cuenta que el tiempo está corriendo. Y no significa, no, el tiempo está corriendo, tengo que hacer algo ya. No quiero que entres en desesperación, porque no es la idea de este video, sino que la idea de este video es que encuentres la forma consciente de decir en qué tengo yo que ponerme a disposición con el tiempo que tengo. En quién quiero ser. Entonces, bueno, pregúntate eso. Y esa es la forma del mensaje que yo busco, que seas consciente, no que hagas las cosas ni por inercia, ni por hacer esto ya, o sea, enfocarse más en la importancia de las cosas que en la urgencia, porque a veces nos pasa que vamos más a la urgencia, a decir, tengo que hacer esto ya, y a veces dejamos lo importante, que es lo importante para nosotros, para nuestro futuro, para nuestra vida, ¿sí? Y bueno, esas cosas de la vida que nosotros necesitamos enfocarnos muchas veces están alejadas por lo urgente, por lo que tengo que hacer ahora, ya, que quizás no sea importante, pero lo tenés que hacer. Y, y hay cosas que son importantes para hacer, que quizás sean urgentes, como también hay cosas que no. Y en las cosas que no son importantes o urgentes, es ahí donde yo le metería como una examinación, como un análisis de decir, esto es lo que vale la pena para mí. Porque pasa muchas veces que como que nos quedamos, ¿viste? Como, ok, sí. Y el tiempo sigue pasando. Entonces, te lo vuelvo a decir, el tiempo está pasando.
Y yo como que ¿cómo se dice? Bueno, como que compruebo, te vuelvo a mencionar, ¿sí? Yo comprobaría las metas, las vuelvo a corroborar, ahí está, las vuelvo a corroborar, las miro y digo, ¿estoy alejándome o me estoy acercando? Porque claro, ustedes, fíjense que estamos en octubre y yo sé que muchos de los que están escuchando este video todavía no consiguieron ni siquiera 2 metas de las que se propusieron. Y a mí me ha pasado, el año pasado me pasó muchísimo que dije, che, estoy en noviembre, no hice nada de lo que me propuse. Y fue un tema, ¿viste? Incluso a principio de año también, pero a principio de año fui mucho más rápido en realidad, pero fui como más, como no tan a lo importante sino a lo urgente. Entonces también vuelvo como a este tema del video, ¿sí? Que también fijes tus metas personales, ¿sí? También fijes en lo que puedas hacer vos, ¿sí? Enfocarse en ese éxito que tanto deseas. Entonces, nada, mi mensaje es que busques vos la forma de ser consciente con el tiempo que sigue pasando y darte cuenta y empezar a actuar, empezar a concentrarte en aquello que es lo importante para tu vida. Nada más. No te voy a decir otra cosa más que eso. Sea importante, sea algo que quizás ya escuchaste en miles de otros lados, que escuchaste allá, que escuchaste en este video, que escuchaste en otro. No importa. Lo que te estoy diciendo es una realidad. Vos me estás escuchando a mí, el tiempo sigue pasando. Después seguramente vas a seguir en YouTube. Puede ser. No vas a seguir en YouTube. Perfecto. No importa. Tu tiempo es tu tiempo. No te lo voy a sacar porque, vuelvo a decir, crecer es madurar y es ser responsable de lo que haces. Entonces, yo no te estoy sacando el tiempo. Vos te estás sacando el tiempo de consumir YouTube. Y yo estoy aprovechando en dejar tu mensaje. Entonces, eso ya habla, ¿sí? De la responsabilidad de uno, de lo que hace uno. Y, y nada, eso, simplemente eso. Dejar un mensaje así, un mensaje de que uno pueda como a ser consciente de su responsabilidad, de sus metas, de lo que va a actuar de ahora en adelante y del tiempo que tiene a disposición. Así que nada, gente, yo les mando un fuerte abrazo y nos vamos a estar viendo en unos próximos videos. Tienen 2 videos acá y ahora sí, nos vamos a estar viendo en nuevos videos. Chau, chau.